Muy bien, buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema de termodinámica. Pese aunque en el texto nos muestra un tema bastante amplio y muy complicado, porque muchos de nosotros no lo hemos visto en un colegio y recién lo estamos tomando en la universidad. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible, de la manera en la cual veamos cuáles puedan ser posibles preguntas de parcial de nuestro examen que vamos a dar. Ok, y quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes en este momento ya cuentan con su libro? ¿Pueden decirme, por favor? ¿Pueden hablar? Activar su audio. Claro, doctor, buenas tardes. Yo ya adquirí el libro. Ya. Los demás compañeros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Igual yo. Buenas tardes, doctor. Igual yo. Doctor, yo también. Buenas tardes, doctor. Yo también adquirí el libro. ¿Ya tienen Buenas un- tardes, doctor. Yo también adquirí el libro. Adquirí, dice. Bueno, Adquirí, dice Luis. es fundamental, ¿no? Que ya tengan su libro. Como les había mencionado desde la primera clase, desde ahí debemos de empezar. ¿Ya? ¿Ok? Y todo lo que yo estoy sacando, todas las diapositivas, las preguntas que les pongo es directamente en el libro. ¿Vale? Entonces, si ya lo han visto, han debido ver que es un poco complejo el tema de termodinámica, más aún con las leyes de la termodinámica, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar más en qué significa la primera relación de la tercera ley, la ley cero, y la aplicación que la vamos a tener en nuestro examen. ¿Ok? Esa va a ser nuestra clase de hoy. Vamos a terminar con 5 preguntas. Lo básico que tendrían que hacer. Entonces, empezaremos. Les voy a silenciar. Bien, empezaremos. Vamos a controlar el video. Bueno, si tienen alguna pregunta, ya saben, van a levantar la mano, ¿ok? Y les voy a... O si no, al final de la clase. Bien, empezaré. La termodinámica. El término de termodinámica fue usado por primera vez por Thomson en 1850. Ya. Por Thomson en 1850. Se origina de las palabras griegas termos, que significa calor, y dínamos, que significa poder o fuerza. Puede entrar. ¿Quién ha dado la terminología de termodinámica y en qué año? ¿Ok? Pueden meterles otros autores, otros años, entonces sí, es importante saber. Bueno, en nuestra vida cotidiana es muy frecuente oír las expresiones como que calor hace o hace más frío, que la temperatura anunciada en la TV, para referirse a una misma idea, ¿no? Pero nosotros podemos decir que es lo mismo calor que la temperatura, o sea, ¿será lo mismo o será diferente? ¿Qué creen? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿pueden hablar? Es diferente. Están relacionados, pero son diferentes términos. Algo así. Yo creo que sería diferente, doctor, porque con temperatura nos podemos referir a temperatura baja o alta y calor se refiere solo a algo cálido, temperaturas altas, básicamente. En realidad el calor es la energía y temperatura es la medida como tal.
mensaje, ¿no? Una es medida y la otra. Bien, entonces no es lo mismo decir tengo mucho calor o que la temperatura está bien. Entonces, la temperatura es proporcional a la energía cinética de las partículas que van a componer la materia. Va a tener un instrumento de medida a la cual se le va a llamar termómetro. Y se va a expresar en grados. No puede ser grados Kelvin, grados centígrados, grados Celsius o grados Fahrenheit, ¿no? Que posteriormente lo vamos a ver. Entonces, la temperatura es la medida de la energía térmica de una sustancia. No van a encontrar, no van a ir a un hospital y el médico les va a decir a ustedes, bien, te tomaré la calor, ¿no? Te tomaré el calor o te mediré el calor. No, ¿verdad? Entonces, la temperatura se mide con un instrumento llamado termo. Les pueden preguntar en su examen, ¿no? Valga la redundancia. O con el termómetro se mide la temperatura o el calor. Ah, ¿cuál de las dos? ¿No? Una de las dos es no. En el momento que notamos que algo está en una alta temperatura, en realidad lo que estamos notando es que sus átomos y moléculas se van a mover más deprisa. A medida que va a aumentar la temperatura de un cuerpo, el movimiento de las partículas se va a hacer más evidente. Entonces vemos acá una olla, no sé, un recipiente con agua, con H2. Nos dice que a medida que la temperatura esté aumentando en este cuerpo donde va a presentar átomos y moléculas, ¿qué va a haber? Va a haber movimiento de moléculas, ¿no? A medida que esta temperatura vaya aumentando en este cuerpo, el movimiento de las partículas se va a hacer más evidente. Van a entrar en un estado de equilibrio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el calor? El calor, en tanto, es la energía que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. ¿Sí? Es la energía que se va a transferir entre dos cuerpos que se van a encontrar en diferentes temperaturas. ¿Qué pasa cuando un cuerpo se calienta? Que va a aumentar la energía cinética, la energía de movimiento de sus partículas. Y estas se van a mover de más a prisa, ¿no? Va a aumentar su temperatura. Bien. ¿Qué va a suceder con las partículas durante la transferencia del calor? Habíamos dicho que el calor es una energía que se va a transferir entre dos cuerpos, ¿no? ¿Qué va a suceder con estas partículas? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vemos una taza de agua caliente. El agua va a transferir el calor hacia las paredes de la taza. Ustedes toman un café en la mañana al despertarse, etcétera, qué sé yo, un té, no sé. En este caso, las partículas de agua, del agua caliente, van a tener mayor energía cinética que las partículas que componen la taza, ¿verdad? ¿Quién tiene mayor energía cinética? El agua. ¿Mayor a quién? Mayor a la taza. Por esta razón, el agua va a transferir el calor a la taza y esta se va calentando hasta que ambos cuerpos van a alcanzar la misma temperatura. Es decir, van a estar en un equilibrio, ¿cierto? Entonces vemos el agua, vemos la taza. Esta es la membrana que la separa. Creo que no están estas diapositivas, pero hay tres tipos de membranas. Membrana permeable, semipermeable y que no es permeable. En este caso, no hay traspaso del agua por la taza, entonces es una membrana no permeable, ¿okay? Pero en equilibrio térmico. Otro ejemplo, si yo echo agua fría en un recipiente y agua caliente en otro recipiente, en un momento determinado va a entrar en equilibrio térmico, ¿ok? Entonces, vamos, en las diferencias del calor y la temperatura. El calor es la energía producida por la vibración acelerada de las partículas.
¿Ok? ¿Cómo se va manifestando? Elevando la temperatura. La temperatura es una medida del grado de calor, o sea, del movimiento de las cosas. Entonces, ¿quién mide a quién? La temperatura va a medir el grado de calor. No al revés, el calor no puede medir la temperatura, ¿no? Depende de cuánta energía acelerada de partículas exista produciendo calor, la temperatura va a tener un rango. ¿Cómo se transmite el calor? ¿Cuáles son las formas de transmisión del calor? El calor se va a transmitir constantemente a nuestro alrededor. Para ello van a existir tres mecanismos: conducción, convección y radiación, ¿verdad? Muy bien. La radiación es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas y va a constituir la forma en nuestro organismo, obviamente, más importante de pérdida de calor humano, ¿ok? Que va a llegar a alcanzar hasta el 60%. Muy bien. Uno que no nos muestra acá, ya que va a ser la evaporación, que no es nada más que el hecho de la transformación de cualquier líquido en vapor, ¿verdad? Sin cambiar la temperatura. Obviamente que también va a recibir calor. La convección. La convección ocurre cuando el calor de nuestro cuerpo es trasladado o retirado por un fluido, que puede ser el aire o el agua. Cuando estamos frente a un ventilador, por ejemplo, estamos con la temperatura elevada. ¿Qué sucede cuando nos sentamos frente a un ventilador en lugares como Coroico, Yunga, Cobija, Beni, Santa Cruz? Va a estar retirado por el aire, ¿verdad? Por el ventilador. No va a conducir. La conducción, como su nombre lo dice, conducir, va a ser la transferencia de calor de molécula a molécula, sólidos, líquidos o gases. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se transmite el calor por conducción? La conducción es la transferencia de calor entre dos cuerpos, de molécula a molécula, estando en contacto. Se encuentran a distintas temperaturas. En este proceso se aplica calor en una parte de un cuerpo, por ejemplo acá, una vela, fuego, una vara de hielo, tú colocas hielo. Este, este calor, ¿qué va a hacer? Va a pasar por la vara de hielo, va a conducir el calor. Entonces, esta vara de hielo va a entrar en equilibrio térmico, donde va a estar caliente y en un momento dado se va a llegar a quemar el hielo, ¿no? Se va a propagar. Lo mismo ocurre en la taza de café, ¿vale? Bien. ¿Cómo se transmite el calor por convección? La convección se puede reconocer entre sustancias líquidas y gaseosas, como habíamos visto, ¿no? Cuando aumentamos la temperatura de un líquido o un gas contenido en un recipiente, las primeras partículas en calentarse, ¿cuáles van a ser? ¿Las de arriba o las de abajo? Obviamente las que se van a encontrar al fondo. Las que se separan y pierden densidad, lo que hace es subir, lo que las hace es subir, y al llegar a la parte superior van a desplazarse a las zonas del agua que están a temperaturas más bajas, y las que van a descender a la zona de mayor temperatura, donde el ciclo se va a repetir. Las que están en el nivel más profundo van a subir, van a ir donde las partículas de agua, donde estén alejadas del centro, y todo esto va a ser una transferencia de carga que va a originar un movimiento circular llamado corriente de convección. Entonces, en conclusión, el agua fría desciende y el agua caliente asciende. Por radiación. La radiación es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas, ¿no? Ya lo vemos. ¿Qué es lo importante para nosotros? Y lo que menciona nuestro texto, que va a ser la forma más importante de pérdida de calor en el cuerpo. ¿Sí?
¿Cuánto es el porcentaje de pérdida de calor? Para mí va a ser un 60%. ¿Ok? Eso me identifique. A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no requiere de un medio material para poder propagarse. Nuestra percepción de si el día o el ambiente tiene una alta temperatura dependerá de la radiación emitida por el sol o de una estufa encendida si nos encontramos en una habitación cerrada. En conclusión, es una forma de pérdida de calor que no la podemos controlar, ya que depende de la emisión de rayos infrarrojos. Se pueden ganar o perder calor dependiendo de la piel que se encuentre más fría o más caliente, depende del objeto y del entorno. Bueno, las escalas térmicas. Ya habíamos visto que el calor y la temperatura van a ser diferentes. ¿Sí? La temperatura va a medir el grado de calor que existe en un cuerpo. ¿No ve? ¿Y mediante qué lo va a medir? Mediante objetos, en este caso termómetro, ¿ya? Y mediante la medición de termómetros, mediante la medida usando termómetros, vamos a tener 3 escalas térmicas, ¿ok? O escalas de temperatura. ¿Cuáles van a ser? Las más importantes son la Fahrenheit, la Celsius y Kelvin, ¿ok? O Kelvin también llamado 0. Cada escala es considerada, o sea, cada escala va a tener 2 puntos de estudio, uno superior y otro inferior. Y el número de divisiones entre las referencias señaladas. Entonces vamos con la escala de Fahrenheit. La escala de Fahrenheit, en 1714, Daniel Gabriel Fahrenheit creó el primer termómetro de mercurio en el que se registra la escala de Fahrenheit y que actualmente es utilizado en los países asiáticos. No lo usamos acá. Esta escala tiene como referencia inferior el punto de fusión de una mezcla de sales de hielo, 0 Fahrenheit, y como referencia superior el punto de ebullición del agua, nuestra escala que va a ser 212 Fahrenheit. La pregunta que puede entrar en tu examen es, ¿cuál es la referencia superior al punto de ebullición del agua en la escala Fahrenheit? 200. ¿Vale? La escala de Celsius. La escala de Celsius fue creada en 1742. Después de la escala de Fahrenheit, por antes. Es la más utilizada en el mundo. ¿Okay? Su referencia inferior está basada al punto de fusión del hielo, ¿sí? En el momento que se va a fusionar el hielo. Y la superior en el punto de ebullición del agua, 100 centígrados. Entre estas dos referencias existen 100 divisiones para convertir de grados centígrados a Fahrenheit o viceversa. Se utiliza esta forma. ¿Okay? Fahrenheit es igual a Celsius por 9 quintas más del Celsius. ¿Se puede despejar? Sí, se puede despejar para que tengamos Celsius Fahrenheit. ¿Okay? Se puede jugar con esta forma. Pero es necesario e importante que ustedes lo sepan porque pueden entrar. Según la escala de Celsius, ¿cuál es la fórmula para que nosotros podamos llevar Celsius a Fahrenheit? No se sorprendan si entra 5 novenos de aquí está Fahrenheit y aquí está. ¿Ok? No se sorprendan porque es otra forma de convertir, pero ya no de Fahrenheit a Celsius, sino de Celsius a Fahrenheit. La escala de Kelvin, 100 años después, fue creada la escala de Kelvin en 1848 por William Thomson. Esta escala es la que se usa en la ciencia y está basada en los principios de la termodinámica. Ok. ¿Cuál escala está basada en los principios de la termodinámica? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. La escala Kelvin, ¿no? Son lugares de donde más fácil es sacar preguntas, a diferencia de todo lo que les habla de termodinámica, de la definición, de la teoría cinética, etcétera, que en este momento no nos importa, que no nos interesa y no se confunda. De estos lugares, de la escala de Fahrenheit, de la escala de Kelvin, de la escala de Celsius, son lugares de donde más fácil es sacar preguntas.
y donde generalmente los estudiantes no lo toman en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué escala está basada en los principios de la termodinámica? La escala de Kelvin. ¿Cuál es la fórmula? Kelvin es igual a Celsius más 270. La temperatura en la cual las partículas carecen de movimiento se conocen como cero absoluto. Cero. Entonces, estas son fórmulas que saquen una foto, etcétera. ¿Se pueden ver ustedes? ¿Cómo pasa de una escala a otra? Pueden entrar un ejercicio, ¿no? No sé, pasen de la escala de Kelvin a Celsius, o pasar de la escala de Fahrenheit a la escala de Celsius, ¿no? Es diferente a la que habíamos visto acá. La otra es sí, ¿verdad? Entonces, pueden entrar un ejercicio de acá. Yo les podría dar un ejercicio para su examen, donde les diría, no sé, en este momento o en su examen, ¿no? Si usted se encuentra, a ver, les daremos un ejercicio. Les voy a dar un ejercicio. En el momento de examen, por favor, doctor, pásenos su banco de preguntas para el examen, porque el otro docente va a pasar y yo voy a pasar en el sorteo. O depende del director de lo hace, ¿no? Pero de su bibliografía. Entonces, yo les puedo pasar una pregunta que va a entrar similar a eso. No sé si están de acuerdo y quieren hacer ahora. Hola. ¿Pueden hablar? Por favor. Hola. Se lo oyó un poco Hola. cortito. No se le escucha muy bien, se le escucha recortado, no tiene mucha señal. Ya, me estaba diciendo, hacemos un Está bien. ejercicio de... Hola. Sí, Hola. ¿se le escucha? Se escucha bien. La señal se está yendo. Estoy viendo el micrófono. Sí, la señal está Dice perdiendo. habla un poco más fuerte. Sí, necesito hablar un poquito más fuerte, por favor. Se le ¿Qué les escucha importante. en esta parte? ¿Están de acuerdo? Sí, lo hice. Está bien. Sí, está bien, Sí, está licenciado. bien. Sí, está bien. Sí, está bien, dice. Está bien, está bien. A ver, esperen un momento, ¿sí? Denme un minuto. Denme un minuto. Voy a reiniciar mi router. Por favor, ¿me dan un minuto para ver si mejora la señal, por favor? ¿Están de acuerdo? Está bien, licenciado, sería Está mejor. bien, licenciado. Por favor, licenciado. Un minuto. Voy Listo, a licenciado. Está bien, nomás dice, está bien, nomás. Él dice, va a volver. Dice. Un minuto del mes, es que su señal está abajo y le hemos dicho está bajo de señal. También aquí en la habitación que me da, ¿está? También te hace entrar y que me da mucho de la calle, ¿no? Bueno, me alcanzé, no van a salir.
¿Para qué? Estamos mandando acá, seguro le había hecho caer. Pues. Jerry, ya lo te lo va a agujerear tu hoja. Katy, almohada, pásame. No, ya no, aquí no me queda. Tú puedes saltar, pero entra, pero pues ya. No vas a llegar aquí. Katy, almohada, pásame este café. Café. Ya no entras aquí. Ay, voy a esperarle al doctor. ¿Has apagado ese refri? Entra. De verdad, tío. ¿Tanto te has tardado? ¿Has visto seguro película? Aquí que se cuando se de mayor de la bienvenida. Era me quedé bien. Los partidos no me estaba volviendo, tampoco no me llamo, pero nada. Yo le dije, era me quedé bien. Ya como se mucho de timidez, pues en la bien se va a llegar a ver aquí, pues ahora también se puede ver es que la de pues se había la china, que le jala de entonces le puede ahí. A ver, tú eso le hago un entrada del plato de aquí. Ya no te puedes decir de esa mancha como de niños. Que se había dado a ellos, pero son tantos días. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Lice. Sí, Ya mil disculpas, tuve que reiniciar mi router. se le escucha muy bien. Ya, entonces, muy bien, entonces, un ejercicio de esto y pasamos a la siguiente, ¿ya? Entonces, convertiremos, si en este momento ustedes tienen 37 grados de temperatura Celsius, ¿cuántos grados Fahrenheit sería? ¿Alguien me da la respuesta? 910 grados Fahrenheit. No, perdón. 37 grados centígrados, conviértanlo a Fahrenheit. 98.6 dice. Dice, si no me equivoco, es 71.6 Fahrenheit. ¿Por qué? ¿Quiénes han sacado 98.6? Yo, Yo 98.6 sería en Fahrenheit. 98.6. 98.6. Es fácil, ¿no? Lo único que tienen que saber fácil. es pasar, ¿no? La escala de Fahrenheit a Celsius o viceversa, ¿correcto? Bien, entonces, espero que este cuadro les pueda ayudar, porque como también pasamos de Celsius a Fahrenheit, podemos pasar también de Fahrenheit a Celsius, ¿vale? Pasaremos a la siguiente entonces. Entonces estas cosas sí son las que me pueden preguntar en mi examen, ¿ya? Por eso hemos hecho una pausa acá. Continuaremos. Nos falta mucho. Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves que yo tengo que saber? Y algunos conceptos que me pueden preguntar, ¿no? En mi examen. 1. Calor. Calor es energía transferida entre dos cuerpos o sistemas. Ya lo hemos mencionado antes. ¿Se puede asociar al movimiento de átomos? Sí. Moléculas y otras partículas que forman la materia. ¿Cómo vamos a simbolizar calor? Con la Q mayúscula, ¿no? Y la unidad de medida en el sistema internacional va a ser joules. Ok, así que pueden preguntar, ¿cuál es la unidad de medida en el sistema internacional para calor?
Joule, ¿vale? Joule. Eso, ténganlo en cuenta. Trabajo es la fuerza que actúa sobre un objeto para causar un desplazamiento. Ustedes ya saben, ¿no? Cómo se abrevia el trabajo con la W, ¿no? Calor específico. Se define como la capacidad calorífica de una sustancia. Es decir, la cantidad de calor necesaria para calentar una unidad de masa o peso elevado a su temperatura en 1 grado centígrado. Capacidad calorífica. Se define así a la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de la masa de un cuerpo completo en 1 grado centígrado o grados. ¿Cómo se mide la capacidad calorífica? Masa por calor específico. ¿Ok? Ya habíamos visto, ¿no? Calor específico es la cantidad de calor que se necesita para calentar una unidad de masa, ¿no? Entonces, la capacidad calórica es masa por calor específico. La cantidad de calor se define como la variación energética que acompaña un traslado de calor señalado por la temperatura. ¿Por qué les he puesto estos conceptos que están en su texto y ustedes lo pueden leer? Porque les pueden poner energía transferida entre dos cuerpos o sistemas se puede asociar al movimiento de los átomos, moléculas y otras partes. Corresponde a calor, trabajo, calor específico, capacidad calorífica o cantidad de calor. ¿Me entienden? ¿Entienden a lo que me voy? ¿Cómo les pueden preguntar? ¿Sí? Estas son cosas, digamos, pautas de cómo puede entrar una pregunta. ¿Ya? Trabajo lo vamos a ver en trabajo, energía y potencia, en el siguiente tema. Calor específico, nada más como la capacidad calorífica que requiere una masa para calentarla. Y el calor, la energía transferida entre dos cuerpos, ¿no? O sea, asociando lógicamente sentido. Bien, ¿cuál es la fórmula? Cantidad de calor señalada por la temperatura, esa es la fórmula, ¿verdad? Calor es igual a masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuál es la fórmula del calor entonces? Me pueden preguntar en el examen. Cantidad de calor, masa, calor específico, temperatura final y temperatura inicial, ¿no? ¿Okay? Es lo mismo que la conversión de acetatos de Celsius a Fahrenheit. Les van a dar masa, calor específico y temperatura. Y pueden dar temperatura final, temperatura inicial. Simplemente es reemplazar. ¿Ok? No tienen que respetar nada. El equilibrio térmico. Entonces, se dice que si los cuerpos van a estar en contacto térmico, se van a encontrar en equilibrio térmico cuando no existe un flujo de calor de uno hacia otro. De ese modo vamos a hablar de equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos en contacto térmico van a estar en equilibrio y no exista, por otro lado, flujo de calor de uno hacia otro. ¿Okay? Eso es lo principio de termodinámica. Ahora vamos a la termodinámica como tal, como está en su texto, ¿vale? Termodinámica simplemente acá es hablar de las 4 leyes. Saber qué es cada ley, nada más. No nos vamos a hacer rollos con fórmulas, con gases, no, para que no nos va a alcanzar el tiempo, si nos vamos a confundir, se van a confundir más. Y al tratar de explicar, entonces no tienen tiempo, tienen hartos temas que leer, pues vamos a lo puntual. Termodinámica es la ciencia que va a estudiar el intercambio de energía asociada a procesos físicos o químicos de sistemas macroscópicos, ¿ok? Y permite predecir la espontaneidad de dicho. De griego, como ya leímos al principio, termo, que significa calor, y dinamos, dynamic, que significa fuerza o potencia. Puede entrar, ¿ok? Puede. Yo me acuerdo que en mi examen de universitario me ingresó la termodinámica. La termodinámica ofrece un aparato formal aplicable únicamente en estados de equilibrio. La termodinámica siempre tiene que estar en un estado de equilibrio. ¿Okay? Al producirse una perturbación, el sistema evoluciona a un estado de equilibrio.
Comparando ambos estados de equilibrio, la termodinámica permite estudiar los procesos de intercambio de masa y energía entre los estados de equilibrio. Entonces, siempre en termodinámica tiene que haber equilibrio. ¿Ok? Nos mencionan en el texto, ¿no? Sistemas, entorno y universo. ¿Qué es un sistema? Es la porción del universo objeto de estudio. Si todo esto es universo, el sistema solo es esta porción, este objeto de estudio, ¿ok? No es todo el universo, y lo que va a rodear al sistema va a ser el entorno. Entorno y sistema van a estar dentro de un universo, ¿ok? Esto lo van a ver más que en termodinámica, lo van a ver en salud pública, donde este va a ser su universo, esta va a ser su muestra y esta va a ser su población cuando hagan investigación científica, ¿ok? Entonces, ¿qué es un sistema? No es nada más que la porción del universo de objeto de estudio. Esta pequeña porción, una porción de todo el universo es sistema, ¿ok? Y lo que los rodea es el entorno. Vamos a tener tipos de sistemas, sí, que nos mencionan en el texto. Un tipo abierto, un tipo cerrado, un tipo aislado. ¿Cuáles son? Abierto, cerrado y aislado. El abierto intercambia masa y energía. Está abierto este sistema. Va a intercambiar masa y energía. El cerrado intercambia solo energía y calor, como habíamos mencionado, ¿no? Calor. Y el aislado no intercambia ni masa ni energía. ¿Ok? Está aislado. Está en su texto, ¿ok? Esto está más simplificado de lo que habla su texto. Entonces puede preguntar, ¿el tipo de sistema aislado intercambia masa y energía? No. Estamos diciendo que el tipo de sistema aislado no intercambia masa y tampoco energía. ¿Ok? Está aislado este sistema. Entonces, las leyes de la termodinámica, para que se acuerden, son 4. La ley 0, la primera ley, la segunda ley y la tercera. Lo vamos a hacer de la manera más resumida posible en solo 2 diapositivas para que ustedes lo memoricen. Porque es lo que tienen que saber, ¿no? ¿Qué es la ley 0? ¿Qué es la primera ley? ¿Qué es la segunda? Y qué es la tercera ley. Nada más. Todo lo demás que está en su texto es importante, sí, pero no les va a dar tiempo para saber. ¿Ok? Cuando dos sistemas A y B están en equilibrio térmico, con un tercero C, A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Tenemos 3 sistemas. 2 sistemas A y B están en equilibrio térmico. A, B están en equilibrio térmico, con un tercero, que es C. ¿No? 3 sistemas. A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Por más que tú ingreses, aquí pongas, no sé, un D, va a entrar en equilibrio térmico si está en contacto con estos 3. ¿Okay? Aquí A y B solo estaban en equilibrio térmico, pero se ha introducido centro. Los 3 ya están en equilibrio térmico. ¿Okay? Por ejemplo, otro ejemplo. Ponemos un trozo de hielo en un vaso lleno de agua. ¿Ok? A temperatura ambiente. En este experimento aparecen 3 elementos. El hielo, el agua y el vaso. ¿Ok? Inicialmente, los 3 intercambiarán calor y energía hasta llegar al equilibrio térmico. Pasado un tiempo, los 3 elementos alcanzarán la misma temperatura. Qué sé yo, tú te echas un vaso desde el fresco, está a una temperatura muy diferente a la que se encuentra el hielo. Y el vaso también va a estar a una temperatura muy diferente a la de hielo y a la de gaseoso, ¿no? Entonces, en un momento determinado, los 3 al estar en contacto van a encontrar su equilibrio térmico, ¿vale? Entonces, estas son las leyes de la termodinámica, en donde es lo que yo tengo que saber. ¿Qué significa la primera? ¿Qué significa la segunda? ¿Qué significa la tercera? ¿Okay? La ley 0
La temperatura como propiedad del sistema. La temperatura que al final van a equilibrar un equilibrio térmico. La primera ley es la conservación de la energía. Acuérdense, conservación de la energía. En la energía interna como propiedad del sistema, ¿cuál va a ser el sistema de la primera ley? Va a ser la energía interna, ¿no? La segunda ley, que va a ser la entropía, que se va a simbolizar con eso, la entropía, como propiedad del sistema en la segunda ley. ¿Ya? ¿Qué es la entropía? Pues, pero doctor, no sé qué es la entropía. La entropía no es nada más que una magnitud física mediante el cálculo nos va a permitir determinar la parte de energía por unidad de temperatura. ¿Ok? La tercera ley, conocida también como el cero absoluto de la temperatura, y la entropía de toda estructura cristalina perfecta que es igual a cero. ¿Qué tengo que saber? Ley cero va a tener como propiedad a quién? A la temperatura. La primera ley, conservación de energía. La energía no se destruye, solo se transforma. La segunda ley, que va a tener como propiedad del sistema la entropía. Y la tercera ley, que va a llegar al cero absoluto. ¿Ok? Estas cositas son las que tengo que saber. Nada más en las leyes de la termodinámica. Es lo más resumido que pueden encontrar en su. Si ustedes leen las 3, 4, 5 páginas que hablan de las leyes de la termodinámica en su libro, al final van a llegar a esta conclusión. Bien. Tenemos que ver qué es la termorregulación entonces, la otra mitad de su texto, del tema. Entonces, en la termorregulación vamos a hablar de la temperatura corporal. ¿Ok? Aunque hablando de fiebre, de hipotermia, hipertermia, pirexia, grados de temperatura, etcétera, seguramente lo van a llevar en primeros auxilios, en biología, tal vez en anatomía. Bien, aquí vamos a dar un repaso más rápido, ¿ok? Complementando, ¿no? Con lo que llevan en biología y en primeros auxilios, porque hay hipotermia en primeros auxilios, si no me equivoco. Entonces, temperatura corporal. Es la magnitud física que puede ser determinada por un termómetro y que se caracteriza de manera objetiva, ¿ok? El grado de calor. La temperatura corporal resulta del equilibrio producido entre el calor producido por los procesos orgánicos y el eliminado hacia el ambiente exterior. Se puede medir mediante termómetros electrónicos, digitales e infrarrojos y de cristales de gas. ¿Okay? Hablando fisiológicamente del funcionamiento normal, el cuerpo produce más o menos calor según la velocidad de sus reacciones metabólicas. El calor es la forma de energía que se mide como temperatura, ¿no? Hemos dicho que el calor se mide mediante la temperatura. Y se expresa en unidades llamadas calorías. Pero en el sistema internacional, joules. Una caloría se define como la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio que tenemos que tener en nuestro cuerpo, el equilibrio de la temperatura corporal. Eso es homeostasis. La temperatura central es de las estructuras del cuerpo, que se encuentra a mayor profundidad de la piel y el tejido subcutáneo. Los mecanismos homeostáticos pueden mantener el rango normal de la temperatura central. Si la velocidad de producción y pérdida de calor se equilibra entre temperaturas centrales, es de 37 grados centígrados o 98.6 grados Fahrenheit. Habíamos hecho un ejercicio, ¿no? Llevar 37 grados centígrados a Fahrenheit. ¿Cuánto nos daba? 98.6. Entonces, de aquí les puede entrar la pregunta, ¿no? Lleva a 37 grados centígrados. ¿Cuántos grados Fahrenheit nos van a dar? Ni siquiera lo van a necesitar hacer en su calculadora. ¿Por qué? Porque ya sabemos
De 37 grados centígrados es 98.6 grados Fahrenheit. ¿Ok? ¿Qué es la temperatura central? Ahora, si nuestra temperatura central es demasiado alta, ¿qué va a existir? Va a existir la desnaturalización de las proteínas corporales. En cambio, si la temperatura central es demasiado baja, va a producir arritmias cardíacas fatales. ¿Ok? Entonces, una temperatura baja, ¿qué lo llamamos? Hipotermia. Y una temperatura alta, hipertermia. ¿Ok? La termorregulación. Al ver que, pongamos un ejemplo, que 37 grados es el tope para entrar a un desajuste como aumento de la temperatura o una disminución, un desajuste de la temperatura como hipotermia e hipertermia. Entonces, a diferente grado de temperatura, nuestro organismo va a reaccionar de manera diferente también. ¿Ok? Por ejemplo, si tú estás entrando y estás llegando a fiebre, estás llegando a 38, 39 grados centígrados, ¿qué va a pasar? Va a existir el sudor, tu cuerpo está termorregulando, está estimulando las glándulas sudoríparas. ¿Para qué? Para que haya una disminución de la temperatura, ¿ok? Y no te avances hasta 41 grados centígrados y más allá, porque puede llegar a tener convulsiones. La temperatura periférica es la temperatura de la superficie del cuerpo, ¿en dónde? En la piel y el tejido celular subcutáneo. Según la temperatura ambiental, la temperatura superficial es de 1 y 6 grados centígrados más baja que la temperatura. Entonces, la temperatura central es la temperatura que proviene de la cabeza, de la cavidad torácica y el abdomen. Buen indicador para ver la temperatura central, ¿quién es? Es la temperatura rectal. Es la más exacta que existe. Y la temperatura oral. Pero la que más le gana a la temperatura oral es la temperatura rectal. Generalmente, y aún más en los bebés. Por eso es que a los bebés no se les toma la temperatura oral, generalmente es temperatura. ¿Ok? La temperatura periférica, como habíamos dicho, se va a encontrar en la piel, en el tejido celular subcutáneo, o sea, en el tejido adiposo, en la masa muscular. Se mide por la temperatura axilar, que es la menos exacta. Sí, generalmente no se mide mucho la temperatura axilar, generalmente es la temperatura oral. Pero ahora con los rayos infrarrojos, la temperatura por esto, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? Por termómetros electrónicos digitales, ¿no? Que ahora todos en su casa tienen ese tipo de... Bien. ¿Cómo producimos calor? ¿Cómo vamos a producir calor en nuestro organismo? Mediante el ejercicio, las hormonas, mediante el sistema nervioso, la ingestión de comida, la temperatura corporal, la edad, el sexo y el clima. Mediante esos factores va a existir la producción de calor. ¿Ok? Mecanismos de transferencia de calor. Ya lo hemos visto. Por conducción, por convección, por radiación y por evaporación. Por conducción, intercambio de calor entre dos moléculas que están en contacto, ¿no? Por convección, mediante la transferencia de calor por el movimiento de un fluido entre áreas con diferentes temperaturas. Por radiación, la transferencia de calor en forma de rayos infrarrojos entre un objeto cálido y un frío, sin mediar contacto. Mediante evaporación, conversión de un líquido en vapor y la pérdida insensible de agua. ¿Por qué pérdida insensible? Pérdida de agua insensible mediante, por ejemplo, la sudoración. En su texto habla de hipotálamo, centro termorregulador de la temperatura, tálamo anterior, tálamo
hipotálamo anterior, hipotálamo posterior, etc. Lo importante es que tenemos que ver que es el hipotálamo, una glándula, es el centro del control de cómo funciona de nuestro termostato, que se va a encontrar en la región anterior del hipotálamo. Es acá, en nuestro cerebro. Okay. Un momento, por favor. Ya, entonces, aquí está el hipotálamo. Se llama hipotálamo porque por encima está el tálamo, por eso es hipotálamo. Ya en neuroanatomía ustedes ya lo van a saber. Entonces, los impulsos nerviosos del preóptico se propagan hacia las áreas del hipotálamo, hacia acá, denominadas centro de pérdida de calor y centro promotor de o sea, centro termorregulador de la temperatura, ¿no? Y cuando reciben estímulos pueden emitir respuestas que disminuyen o aumenten la temperatura corporal. Depende las citocinas, las interleucinas, las cosas que en este momento no es importante saber, los factores de tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, qué sé yo, toxinas, todo, no es necesario saberlo ahora, pero van a estimular agentes externos para la producción, o sea, aumento de calor o disminución del calor, ¿ya? Mediante impulsos nerviosos. Entonces, este es el hipotálamo, el termostato cerebral, por eso se llama el centro termorregulador de la temperatura, el hipotálamo. Ya, vamos a tener receptores de la piel, receptores para el calor, receptores para el frío, obviamente cada uno tiene su nombre. Entonces, estos receptores llegan al hipotálamo. El hipotálamo ve qué necesitamos, necesitamos aumento o disminución de la temperatura. Por ejemplo, acá, esta es la hormona
liberadora de la tirotropina, que va a ir a la hipófisis, otra glándula que se encuentra ya por debajo del hipotálamo. Va a liberar otra hormona, que es la hormona estimulante de la tiroides, y la tiroides, que es esta, va a liberar T3 y T4. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la actividad metabólica, ¿ya?, en diferentes órganos. Esta temperatura por el hipotálamo es voluntario, nosotros no lo podemos controlar, no podemos decir, ok, yo necesito en este momento aumentar 2 grados centígrados. No, no podemos, ¿ok? No podemos. Pero mediante estímulos como el ejercicio, sí se puede, ¿ok? Ya al momento de que nosotros estemos sintiendo, no sé, frío, ya van a haber algunos estímulos para que el cerebro aumente la temperatura, por ejemplo, el temblor en los músculos. Sientes escalofríos, tienes temblor, entonces nos dices que ya no, qué frío, me abrigaré. Este temblor es un estímulo en el músculo que van a llegar a los receptores. ¿Para qué? Para que haya aumento de la temperatura. ¿Ok? Entonces, como habíamos visto, ¿no? Cómo se produce el sudor, vasoconstricción y vasodilatación de los capilares que existen acá, de las glándulas sudoríparas. Ya habíamos hablado, ¿no?, en la clase de introducción a la biofísica, cómo vienen los músculos, el músculo erector del pelo, obstruye los poros mediante el folículo piloso, etcétera. ¿Para qué? Para que no haya escape de sangre, ¿cierto? Lo mismo en la temperatura de la piel van a estar, ¿por qué? Por los termoreceptores de la piel. Va a llegar a la corteza cerebral, el hipotálamo va a ir a la corteza cerebral, va a haber respuestas voluntarias, por ejemplo, las musculoesqueléticas, que son los movimientos motores, como ya lo hemos mencionado, y respuestas involuntarias, igual, movimientos sistémicos. Yo no puedo, no sé, decir, me está haciendo frío automáticamente y que vaya directamente a mi corteza cerebral, mi hipotálamo, y digo, ok, produciremos calor simplemente porque yo estoy templando, ¿verdad? Entonces mi hipotálamo también va a llegar a mis glándulas sudoríparas y que va a haber directamente la transpiración, ¿no? Cuando me está haciendo mucho calor, estoy teniendo demasiado calor, ¿qué hacemos? Transpiración, ¿verdad? ¿Es la única forma en la que transpiro, doctor, mediante el calor? No. Hay otra forma de transpiración también cuando estamos nerviosos, ¿sí? También, como va a ver, en las arteriolas de la piel, va a haber la constricción o la dilatación de los vasos sanguíneos. Depende qué es lo que necesitemos. Ah, si necesitamos calor en nuestro cuerpo y estamos en un lugar frío, que va a haber vasoconstricción, constricción, ¿no?, de los vasos sanguíneos. Pero si estoy en Coroy, que estoy con chompas y todo un alteño, no sé, a ver, yo la primera vez que fui a Coroy fui con mis chompas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo van a estar mis vasos? Mis vasos van a estar dilatados, ¿no? Como todo un paseño va, ¿no?, al lugar cálido. Y, por ejemplo, en la glándula suprarrenal, esta es la glándula suprarrenal por encima del riñón, por eso es supra, encima del riñón, va a haber adrenalina y va a haber aumento de la actividad metabólica. Quiere decir que va a haber aumento de producción de, ¿sí? Es una forma de definir eso. Son aspectos de cómo nuestro organismo da respuesta a la necesidad básica de calor. Si necesitamos calor o no necesitamos calor, ¿sí? La termorregulación. Cuando la temperatura disminuye, se estimula la síntesis de la hormona liberadora de la respiración, ¿okay? Los nervios simpáticos promueven la vasoconstricción que disminuye el calor del tipo en la sangre. Vasoconstricción, entonces, va a disminuir el calor en la sangre, pero ¿cómo va a estar en nuestra piel? Va a estar la liberación de adrenalina y noradrenalina, que son catecolaminas, aumenta el metabolismo celular, perdón, son neurotransmisores. ¿Sí? La liberación de adrenalina y noradrenalina y los neurotransmisores aumentan el metabolismo celular para la producción de calor. Va a haber aumento del tono muscular y se va a producir escalofríos que van a ayudar a la producción de calor. Cuando la temperatura aumenta, se activa un circuito de retroalimentación. Los termorreceptores, los receptores, hay en todo cuerpo, en todo organismo, receptores para el frío, para el calor, etc. Depende del termorreceptor que se necesite, se va a activar. En el centro
de pérdida de calor y va a inhibir el centro promotor. Depende de lo que necesitemos. Como les he dicho, si necesitamos, por ejemplo, liberar calor, vamos a ver la dilatación de los vasos. ¿Ok? Vamos a perder calor mediante radiación y conducción. La elevada temperatura de la sangre estimula las glándulas, ¿no? La hipotermia, que es la baja temperatura, se va a definir por una temperatura menor a 35 grados centígrados como resultado de una exposición sin una adecuada protección. La hipotermia puede causar quemaduras, depende si tú tocas, no sé, vas al Huayna Potosí, tocas hielo por un largo tiempo, tú te vas a quemar la piel. El frío causa quemaduras, no le importa. Se clasifica en leve de 32.2 a 35 grados centígrados, moderada de 32.2 a 28 grados centígrados y severa menor a 28 grados centígrados. Aquí, ¿qué estímulos vamos a tener? Vamos a tener los fríos, ¿no? Temblores, que nos va a dar, que va a dar sensación de que tenemos frío. Y esto va a ir a dónde? Al hipotálamo, ¿no? Del hipotálamo va a ir a la corteza cerebral y ya de ahí ya va a haber la regulación. ¿Para qué? Para que no estemos perdiendo calor y haya vasoconstricción a nivel periférico, ¿no? La hipertermia se define como el aumento de la temperatura interna mayor a 40 grados centígrados a consecuencia de una mayor producción de calor o de una reducción de la claridad, sin que se produzca ajuste del centro térmico. Todavía no hay ajuste del centro termorregulador, pero vamos a tener hipertermia. La fiebre es un aumento de la temperatura corporal, condicionando por un ajuste del centro termorregulador a un nivel superior, conservando los mecanismos fisiológicos de la regulación de la temperatura. Producción de calor. ¿Qué es lo que ocurre acá? Cuando yo estaba de materno trabajando, los papás venían diciendo que no, que mi hijito está con fiebre, está con temperatura alta, etc. Tú le tomabas la temperatura alta y llegaba a 38. ¿Okay? Sí, los niños tienen un mayor metabolismo, un metabolismo acelerado. Y sí, generalmente parece que están con fiebre, pero no están con fiebre. Y los papás son tan desesperados que lo primero que quieren es que les des, no sé, paracetamol, que les des un antipirético, ¿ok? Para que les baje la fiebre, pero los papás, o sea, según ustedes acá en hipertermia, ¿qué tengo que hacer para disminuir la fiebre, para disminuir la temperatura? Uno, quitarle las prendas, los bebés de hoy en día están más abrigados, que tienen 5 o 6 chompitas, 5 o 6 busitos, 2 gorditos, etc. Entonces tienes que quitarle todo eso y poco a poco va a ir disminuyendo la temperatura mediante los procesos que ya habíamos visto, ¿no? Mediante la vasodilatación, la desfiguración, etc. Es un proceso fisiológico, ¿ok? Que poco a poco va disminuyendo. Puedes pasarles baños húmedos pero tibios, con paños húmedos tibios, no fríos, y poco a poco la temperatura va a ir disminuyendo, pero los papás a veces son tan, y ustedes lo van a ver cuando estén de guardia, son tan compulsivos, no entienden, pero no necesito medicamento, pero no es necesario dar medicamento por este proceso que estamos viendo, a no ser que la fiebre no baje, no bajen todo el día, todo el día con fiebre, y la mamá le haya dado paños húmedos, le haya quitado sus prendas de vestir, le esté manteniendo con la temperatura ambiente, etc. De ciencia de medicamentos. ¿Por qué no? Porque los niños generalmente no metabolizan tan rápidamente los medicamentos y entonces el paracetamol se queda en su hígado por el primer y segundo paso, entonces daña el hígado, ¿ok? Pero los papás no entienden eso, quieren que se les baje en ese momento la fiebre y pues van a una farmacia y no dan a la dosis adecuada del medicamento. Mecanismos de enfriamiento. La radiación, calor transferido al ambiente, pérdida de calor un 60%. La evaporación a través del sudor, pérdida de calor de un 20%. La convección, enfriamiento por contacto con el aire, pérdida de calor de un 15%. Principales síntomas en hipertermia, dolor de cabeza, barra de deshidratación, sed, pérdida del peso corporal en una pérdida del 5%, puede causar la deshidratación, sí, pero a mayor de 24 horas. Náuseas, acumulación de toxinas, incremento de estrés metabólico en el hígado y los intestinos, calambres musculares, pérdida de sodio y potasio al sudar, letargo, reacciones lentas,
letargo, flexiona lentamente, confusión, capacidad de juicio afectada, no recuerda su nombre, no sabe dónde está, tiene unos lapsos de confusión. El ejercicio incrementa el ritmo metabólico hasta 25 veces, lo que aumenta la generación de calor interno a 1 grado centígrado cada 5 minutos. ¿Okay? Medición de la temperatura corporal, ya habíamos mencionado, va a ser oral, rectal, generalmente en los niños, axilar, que es la más eficiente, timpanal o vía timpánica. Y vemos, ¿no? Gráfico de la temperatura corporal, lo que vemos la axila 36.5, lo que generalmente nos va a soportar en una temperatura normal, la boca 37 grados centígrados y el recto 37.5 grados centígrados. ¿Okay? Esta es una figura donde nos muestra la escala de la temperatura, donde vemos que lo normal es en verde y la fiebre es mediante vaya aumentando la temperatura. A la medición rectal mayor a cuánto, a 37.5, ya si es mayor a 37.5 ya podemos decir que está con fiebre. La temperatura de la medición bucal podemos decir que mayor a 37, igual ya está en fiebre. La medición axilar mayor a 35.5 y a 36, 38, 37 ya es fiebre. Los termómetros, que ustedes ya los conocen, o si no los conocen están acá, que son estos tres, generalmente los que se usan hoy en día. Termómetro de mercurio, que siempre lo van a tener su maletita ustedes, termómetro de cristal de galio, que es fácil de manejar. Claro, tiene menos mercurio, pero generalmente no lo he visto mucho, esto sí. Termómetro electrónico, que ahora en todos los hospitales es el electrónico. Termómetro infrarrojo, que ahora igual está en todas partes, es una medición rápida, permite obtener la temperatura central sin abordaje invasivo, frágil, riesgo de contaminación, ocupación de pilas, difícil de usar, es fácil de usar este termómetro en todos los bancos, en todos los lugares. ¿Sabes? No es exacto, ¿okay? Se descalibra muy fácilmente, no es exacto. Conclusión, la temperatura es una magnitud que refleja la cantidad de calor del cuerpo. Dicha temperatura varía según el momento del día, aunque suele aceptarse que la temperatura considerada normal ronda entre los 37 grados. ¿Okay? Cuando la temperatura se ubica en 38 o más, la persona tiene fiebre. ¿Cuándo tiene fiebre? Cuando tiene 38 o más. Y suele ser síntoma de una enfermedad o de un proceso de infección. Si la temperatura desciende a los 36 grados o menos, el ser humano sufre hipotermia. ¿Okay? Cabe destacar que el cuerpo dispone de mecanismos para regular su temperatura de acuerdo a la temperatura del ambiente, mediante la termorregulación. Por lo tanto, el cuerpo pierde o gana calor para conservar un equilibrio, mediante la termorregulación. Si está en calor, el cuerpo tiene que perder calor, ¿no? Si está con fiebre, el cuerpo tiene que perder calor. Si está llegando a hipotérmico, el cuerpo tiene que ganar más. ¿Ok? Para irnos, tienen ahí sus preguntas, pueden responderlas, por favor. ¿Cuál es? Radiación. El inciso A. Radiación. El inciso A, dice. El inciso A. Veamos entonces cuál es. ¿No? El inciso A. Entonces, genéticas, radiación. ¿Ok? Damos atención. Convección. B. Conducción. La B. Conducción. La D. La D. La D. ¿Qué es la D? La D. Convección. Conducción. La D, la D. ¿Han leído o me han tomado atención? Una de dos, ¿no? Pero igual la cosa es que respondan bien. Constituye ¿No es la forma convección? constituye la forma más importante de pérdida de calor en el cuerpo humano. La termólisis. Evaporación. La B. A, B. La B. La convección. B. La convección. La B. La A. Pero les he repetido 3 veces.
La forma, constituye la forma más importante de pérdida de calor del cuerpo humano, corresponde a radiación. Hasta aquí están, miren. ¿Qué dice? Mecanismo de enfriamiento, radiación, pérdida de calor, 60%. Evaporación 20, convección 5. ¿Cuál tiene más pérdida de calor? La radiación. A ver. Ya. La ley de la termodinámica de la conservación de la energía. La A. La Inciso A. A. Inciso A, dice. La primera ley. No es ley cero. Conservación de energía, dice. La B. La D. Acuérdense, ¿no? La ley de la conservación de energía establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo es la primera ley. se transforma, ¿no? La A. La primera ley. La La A, doctor. Ya la... Está bien. La La- primera ley. Está bien, señores estudiantes. Tengo que empezar con el otro grupo. Un gusto. Nos vemos para la siguiente. Si no me equivoco, estaba... Ya. Ya son temas cortos, entonces yo creo que ya podemos avanzar 2 temas. Para que no debamos nada al final de su clase, ¿ok? Entonces, que les vaya muy bien. Sigan estudiando. Recuerden siempre estudiar de su texto, que es de donde van a hablar. Ok, hasta luego, que les vaya bien. Luego. Gracias, teacher. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.